¿Sientes que tus ideas están regadas por todos lados? Un blog de notas por ahí, un mensaje de WhatsApp por allá y un archivo de texto que no recuerdas dónde guardaste. Actualmente ya no se trata únicamente de dónde guardas tus notas, sino de cómo las organizas. Rápido, con tus notas en tu disco duro, privado, offline y sobre todo, absurdamente, customizable. Obsidian no solo es una app de notas, es básicamente un segundo cerebro que vive en tu computadora. Y hoy vamos a ver por qué es una excelente herramienta para programadores, estudiantes y cualquier persona que quiera dejar de olvidar cosas y en su lugar empezar a crearlas con orden. Pero no sé si Obsidian es para mí. Si sientes que te cuesta trabajo conectar tus ideas o si buscas la forma más simple e inmediata de capturarlas antes de que se te escapen, esto probablemente es para ti. El objetivo aquí es tanto aumentar tu productividad como tu capacidad de pensar y de aprender. Para instalarlo es tan simple como entrar a su página oficial, darle clic a instalar para Windows y en unos instantes ya lo tendrás listo. Y no te preocupes, que también tiene soporte para todas las demás plataformas. La magia de Obsidian comienza con sus bóvedas, que podemos ver del lado izquierdo, donde cada una de ellas te va a permitir encapsular tus proyectos y sus notas. O podemos crear una bóveda, así como también conectarla con la nube. Dentro de tu bóveda vas a poder ver tus notas abiertas o del lado izquierdo en la barra lateral. En este caso tengo dos notas y hay una cosa llamada enlaces que te permite enlazar una nota con la otra y así formar una red de conocimiento. Y es tan simple como entre corchetes escribir el nombre de la nota, que en este caso es enlace demo. Entonces aquí es donde viene una de las mejores cosas de Obsidian, que es una interfaz gráfica que te permite ver la arquitectura de tu mente en tiempo real. Pero si prefieres algo más tangible, también tenemos los canvas o lienzos, que es donde tú puedes organizar tus proyectos de una manera mucho más visible. Y como te había dicho antes, también tienes la oportunidad de transformar tu espacio de trabajo para que se sienta exactamente como quieres con los diferentes temas. Además, Obsidian está diseñado para moverte rápido y no depender mucho del mouse. Con Control P vas a poder desplegar la paleta de comandos donde podrás interactuar rápidamente con tus notas y con Control E para estar alternando entre el modo de lectura y el modo de edición. Si te descargaste Obsidian, hay un par de ajustes que te recomiendo hacer, pero ya, para que te ahorres futuros dolores de cabeza. El primero de ellos es estar en la parte de configuración, después en archivos y enlaces para activar los enlaces internos automáticamente. De esta forma, si renombras una nota, todos los enlaces que apuntan a ella se actualizarán solos y así evitas que se te rompan tus conexiones. El segundo es definir una carpeta predeterminada para tus archivos adjuntos, yéndonos a esta parte de aquí y seleccionar la carpeta especificada abajo. Si no lo haces, cada imagen o PDF que estés almacenando se guardará en la raíz de tu bóveda y esto puede llenar tu barra lateral de basura visual. El tercero es acostumbrarte a utilizar propiedades y etiquetas desde el día número 1 en tus notas. Basta con escribir 3 guiones al inicio, dejar un espacio en el medio, 3 guiones al final y dentro de ellos ahora sí estaré definiendo campos como una fecha, un tipo, quizás una nota o quizás un título. Con 10 notas puede parecer ya una pérdida de tiempo, pero cuando tengas 500, tu yo del futuro estoy seguro que te lo agradecerá. A grandes rasgos, Obsidian parece ser ya una herramienta bastante sólida y ágil, pero ¿y si te digo que la puedes llevar al siguiente nivel? Obsidian cuenta con una enorme tienda de plugins hechos por y para la comunidad, además de que están verificados por los mismos desarrolladores de Obsidian. Déjame mostrarte rápidamente 5 de mis favoritos y para qué sirven. El primero de ellos es Importer, ya que si vienes de Notion o Evernote y quieres traerte todas tus notas de golpe en formato Markdown sin perder ni tus enlaces ni el formato original, Importer es justo lo que necesitarás. El segundo de ellos es Calendar, el cual te permitirá tener un pequeño calendario interactivo en la barra lateral para gestionar mejor tus notas y tareas. El tercero es Scalidrop, el cual te va a permitir dibujar diagramas interactivos directamente dentro de tus notas. El cuarto es Templater, el cual te ayudará a automatizar tu flujo de trabajo creando plantillas que te permitirán crear notas nuevas de forma mágica. Y por último, pero no menos importante, Iconize, el cual es para aquellos amantes de la estética, porque te va a permitir añadir iconos personalizados a tus carpetas y archivos en el árbol de navegación para que tu bóveda se vea mucho más organizada. Pero ojo, el truco aquí
aquí no es instalar cientos de plugins, sino es encontrar y usar aquellos que realmente te permitan mejorar tu experiencia. Y para los que vienen del lado oscuro, sí, se puede utilizar Vim dentro de Obsidian. De hecho, es un poco hardcore poder activarlo porque te piden una prueba donde básicamente confirmas que sabes salirte de Vim antes de cualquier cosa. Pero estamos a mitad de 2026 y no debería sorprenderte o interesarte que tu bóveda de notas también pueda integrarse con tu modelo preferido de inteligencia artificial. En mi caso, conecté mi bóveda con Gemini CLI a través de su API Key para poder aprender qué es el Merge Sort. Voy a aprovechar para utilizar Obsidian Web Clipper, que lo que va a hacer es agregar todo este artículo a Obsidian, y lo que puedo hacer con la inteligencia artificial es precisamente que lea ese contenido, me crea un resumen y que me lo explique para poder entender mejor cuál es el concepto detrás de este tema. Y como podemos ver aquí, ya me hizo este nuevo artículo explicándome qué es el Merge Sort. Y si eres programador, te tengo buenas noticias. Existe Obsidian CLI, una herramienta que te permite controlar tu bóveda desde la terminal y que con la IA puedas sacarle mucho más provecho. Obsidian puede parecer una simple app de notas, pero realmente termina reflejando tu manera de pensar, desde el cómo gestionas tus tareas y hasta cómo las construyes y organizas dentro de tus proyectos. Y antes de que me vaya, una última cosa. Baba Booey.